Bueno, entonces el enfoque de ayer a hoy, el cambio era pasar de frutas y vegetales frescos al tema ya de procesado. Entonces el día de hoy más nos enfocamos en producto procesado. Entonces, primero vamos a recordar un poco o refrescar un poco el tema de lo que está vigente al momento. Y ahí iré enunciando en ciertas partes qué implicaciones tiene FISMA para esos requisitos vigentes. Y posteriormente estaremos cubriendo la parte de BPMs de productos procesados, ¿ok? De propuestos por FISMA. Entonces, como ayer se acuerdan que empezamos con el tema de requisitos, había 4 generales que aplicaban, que eran 4. ¿Cuáles eran esos 4 primeros? Tomar la lección: registro, notificación previa, registro o documentos, mejor dicho, y detención administrativa. Después en productos, frutos y vegetales frescos, admisibilidad y pesticidas principalmente. Y ahora la lista es esta para productos procesados, de lo que está vigente. Por supuesto, si pueden pedir BPAs al proveedor, pero ya lo hablamos ayer. Pero principalmente el tema de BPMs, buenas prácticas de manufactura. Las reglas de etiquetado que hay que cumplir. Recuerden que FISMA no hace ninguna modificación del tema de etiquetado. Hay una propuesta de ley para cambiar el etiquetado nutricional. Está hecha la propuesta y algunos que han estado en cursos anteriores la mostramos, pero este no es curso de etiquetado. El tema de alimentos enlatados de baja acidez y acidificados. Vamos a cubrir un poco eso para quedar claros de qué hay que cumplir con esos productos. Los colorantes y aditivos y el HACCP solo, que ahorita es solo requisito para el producto del mar y jugos. Entonces empecemos con BPM. Esto no es un curso de BPMs, es una fotito de lo principal, y solo para enfatizar algunos temas, porque la idea de las BPMs es que ha sido un proceso evolutivo. Así como vieron la gráfica ayer de evolución de los sistemas de gestión, las BPMs han tenido un proceso evolutivo, y como les comentaba ayer también, está en proceso evolutivo a nivel Codex, y en noviembre, en la reunión en Lima del Comité de Higiene de Codex, se va a proponer ya la revisión completa del documento de BPMs y de HACCP. Bueno, entonces el tema de BPMs es que en la ley del FDA, todo producto alimenticio comercializado en Estados Unidos debe cumplir con estándares de salud e inocuidad que se definen en el acta, y entre estos actas están las BPMs. Prohíbe comercialización el tema de mal etiquetados, el etiquetado es muy importante, o que estén adulterados, y también regula el tema de aditivos y colorantes utilizados en estos productos. ¿Cuál es la idea de BPM? Simplemente lo básico, lo mínimo necesario para producir productos de una manera inocua, de una manera protegida. Requisitos mínimos de higiene y procesamiento necesarios para asegurar la producción de un alimento sano. Y en el enfoque de FDA, donde ellos hablan, dice, para asegurarse que todo alimento producido sea inocuo, tiene que cumplir con BPMs. Y las BPMs ellos las ponen en las prácticas, en las instalaciones, de la operación, equipos y los procesos. Y no le aplica directamente a los racks, que ayer hablaba Alejandra, que es para producto fresco, pero le va a aplicar a esos el estándar propuesto que vimos el día de ayer. Si van a la página de BPMs del FDA, algo que quiero que noten es que hay muchas reuniones, mucha discusión, muy activo el tema de revisión, e inclusive usan varios términos, desde actualización. Notan que siempre está la palabra current adelante. Eso es para diferenciar las BPMs actuales de las que realmente fueron las originales BPMs. La palabra current trata de demostrar que se añadieron requisitos de programas a esas BPM, y los vamos a ver en detalle. En la nueva propuesta que vamos a ver después, notarán que el nombre current se mantiene, es decir, para hacer las BPMs, pero las cambian, se le cambia inclusive el número. ¿Quién me dice qué sección del CFR 21 es BPMs? 110. ¿Y alguien sabe a qué número van a tener si se prueba FISMA? ¿Han escuchado algo? 117. O sea, todo el capítulo de 110 de BPMs pasa a convertirse en 117, se le añade el HARP, el punto de control preventivo, y se convierte en el nuevo reglamento 117. Entonces quedarían para frutas y vegetales frescos, ¿qué número? El de ayer, 112, y para BPMs y HARP,
el 117 con la propuesta nueva. Eso es lo que se planea, lo vamos a ver después. Pero entonces miren que hay un proceso, inclusive uno de ellos se llamaba modernización de las buenas prácticas de manufactura actualizadas. Y justo era ver cómo pues, se las actualizaba, cómo se las modernizaba y cómo se las complementaba, digamos. Y hubo varias reuniones en ese tema. Ese es el proceso de modernización en el 2005. De nuevo, en resumen, lo que hicieron fue basarse en riesgo para el tema de modernización de BPMs. Y pues hicieron un grupo de trabajo de varias instituciones. Y se mantenían los capítulos normales, provisiones generales, edificaciones, equipos, productos, procesos y niveles de acción de defectos. Ya vamos a explicar de qué se trata eso. Pero también se hablaba más ya de algunos de los peligros y se hizo una comparación o benchmarking con estándares BPMs de otras industrias, de otros productos como la carne, que es jurisdicción de Luzda, los problemas de listeria se añaden como nuevo parámetro en la inscripción a las BPMs y en sí otras encuestas sobre la utilización de BPMs a nivel de la industria. Y con eso, esto es lo que está ahorita vigente y hay que cumplir con las plantas. Y sé que tiende a haber una mayoría aquí de plantas de productos procesados más que productos frescos. Pero esto es lo que está ahora, es la 110 todavía. Si se cambia, pues será 117. Y estos son los 5 capítulos o subpartes principales. La subparte A, B, C, E y G. En las supervisiones generales, vamos a ver de qué se trata eso. Es muy similar a lo que hablamos ayer, más definiciones, dónde aplica, a quién está exento, etc. En edificios e instalaciones, los requisitos para las edificaciones. Y aquí quiero aclarar algo, y es que la inspección de FDA y de cualquier sistema de inspección, en realidad, tienen que pensarlo y siempre se van a quejar ustedes de que un inspector, si va el inspector A, me dice una cosa, pero si va el inspector B, me dice otra cosa. Y hay subjetividad en la percepción de los inspectores. Y eso ocurre mundialmente. Sin embargo, la idea detrás de una inspección es que la inspección debe estar basada en el resultado, en la demostración del objetivo que es que el producto esté protegido. Y no debe ser prescriptiva. Entonces ahí está la gran diferencia. Una inspección no debe ser prescriptiva, sino que debe ser basada en resultados. En inglés le dicen outcome-based, basada en resultados. ¿Qué significa eso? Que una inspección no puede requerir cosas, no puede pedir, tiene que usar la pared de tal material, el piso de tal forma, el techo de tal forma, no. Tiene que ser, su piso permite limpiar, su piso permite validación, verificación de la limpieza y desinfección, etc. Entonces, esa es la idea de una inspección. Entonces, tiene que ser restrictiva. Normalmente en nuestros países, a veces, los inspectores con la autoridad que les dan, a veces se vuelven prescriptivos. Y eso es un error, porque si el inspector dice algo y la empresa lo hace y eso no funciona, la culpa fue del inspector. Entonces no puede ser juez y parte y sugerir cosas que luego él va a tener que evaluar, porque él va a tener un sesgo en esa evaluación. Entonces, aclarando ese punto, estos son los capítulos y vamos a ver un poquito los detalles. ¿Alguien sabe lo que es nivel de acción de defectos? Los que estuvieron en el curso pasado tienen que saber. A ver, lección. ¿Se acuerdan qué era? Insectos, ¿se acuerdan? Gusanos, piedras. Vamos a ver eso. Son los niveles aceptables de patas de insecto, etcétera, en producto. Lo vamos a entender bien. Entonces, en la subparte A, que es provisiones generales, como les dije, definiciones. Siempre hay un glosario de qué se define, cómo se define como establecimiento, instalación, etcétera. Las definiciones que va a aplicar a la ley. Y en esto, luego cuando hablemos de la nueva revisión de FISMA, de la propuesta de FISMA, se define mucho el tema de definiciones y se hacen algunos cambios en esas definiciones. BPMs actualizadas que incluyen, y se habla de los criterios para considerar un producto adulterado, criterios de adulteración. Ya los vimos el día de ayer, ¿se acuerdan ahí? Eran 3 principalmente, resaltaba, que eran ¿cuáles? Que el producto tenga una sustancia que cause daño a la salud, era el A, el 1, que estuviera compuesto de sustancias dañadas o no aptas para su consumo, y el tercero, que estuviera procesado en condiciones insalubres. Entonces ahí es donde veíamos los indicadores de insalubridad. En el tema personal, y esto empiecen a compararlo con lo que vimos ayer en la herramienta, por ejemplo, de frutas y vegetales, donde se hablaba de control de enfermedades de los operarios, etcétera, limpieza del operario, indumentaria, educación, el entrenamiento. Era un capítulo, una sección de personal. Supervisión que se le va a dar al personal, quién es la persona responsable, y se hablaba de las exclusiones de los productos frescos. Ahora ellos ya tienen su propia regla si es que aprueba FISMA.
Solo para recordar, ahí están las definiciones de adulterado, que siempre me encanta, me dan ganas de repetir más la repetición para que son las que tienen que estar expuestos cuando les hagan un rechazo de producto, o son las que van a tener que pelear con un inspector si pues encuentra una de estas tres, o encuentra el agente causante del problema, o encuentra sustancias que no deben estar allí, o con indicadores de insalubridad, pelos, heces de roedores, etc. Entonces no es que el producto acá sea de por sí peligroso. O sea, no lo pensemos como en HACCP, que un peligro tiene que estar allí y tiene que ser peligroso, pero es un indicador de que potencialmente pueda ser peligroso. Y esta es otra cosa clave. En toda la legislación, por todo lado, dice potencialmente peligroso, potencialmente peligroso. Entonces, véanlo de esa manera. En cambio, cuando hacemos nosotros nuestro HACCP, sí nos decimos no, que sea peligroso. Bueno, en edificio de instalaciones, de nuevo, esto no es curso de BPM, pero es todo sobre el establecimiento y los alrededores. Y en las inspecciones, créanme, lo que más les gusta a los inspectores de allá, esto lo repito siempre, es los alrededores, las plantas. Y esto es un error muchas veces en nuestras plantas, yo diría que en su mayoría. Está la planta y hacen cambios de construcción, etc. Y todo lo que ya no usan lo ponen afuera. Entonces uno va a la planta y por fuera tiene un pocotón de equipos, materiales de construcción, etc. Eso es guaridas potenciales para plagas. Es la primera cosa que ven y es la parte de afuera de la planta. Entonces cuando caminan y encuentran ese tipo de cosas, problemas. Entonces desde ahí hay que tener, esa es la primera impresión, digamos, en la operación. Entonces si ya muestra ese tipo de problemas, ya cambia la mentalidad del inspector cuando va ingresando. Entonces el establecimiento, donde está, ubicación, pues todos esos controles, mantenimiento de los alrededores y la construcción y diseño del mismo. El diseño habla del tema de flujos. Vamos a ver un poquito de flujo de plantas. Ayer les mostró Alejandra el de flujo de una planta para frutas y vegetales, pues hoy vamos a ver una de productos procesados, por lo menos lo ideal, lo que se trataría de buscar. Las operaciones sanitarias, y aquí está el capítulo de limpieza y desinfección. ¿Qué operaciones se utilizan para la limpieza y desinfección de superficies, de pisos, techos, paredes, etcétera? Y aquí es donde van a empezar a notar que todos estos puntos que se hablan en BPMs, cuando empiecen a pensar en HARP, es que algunos de estos van a tener que apoyar, documentar o validar, inclusive. Entonces es la diferencia, los esteroides que hablábamos de ayer del HARP. Almacenamiento de químicos de limpieza y desinfección, los planes de control de plagas, saneamiento de superficies de contacto. Y aquí era simplemente un capítulo, es el que dice que se considera que si una superficie de contacto está contaminada, se podría considerar que el producto está contaminado porque tocó esa superficie. ¿Y una superficie de contacto qué es? Un guante o una mano, puede ser una mesa, una de trabajo, un cuchillo, un utensilio, etc. Almacenamiento y manejo de estos equipos y utensilios, también para que no sean fuentes de contaminación. El punto 3, instalaciones sanitarias y control, todo lo que es las utilidades de la planta, la fuente de agua, y aquí me dicen que este es uno de los dolores de cabeza principales, la fuente de agua, y créanme que este es un requisito. Miren que cómo lo pedían para frutas y vegetales, que el agua sea de calidad, o inocua o de calidad sanitaria suficiente para no contaminar el producto, y acompañado de un estándar de, ¿se acuerdan? 100, máximo 100 de E. coli, o promedio no sé si han visto esa parte, o 100 de E. coli en un resultado, o la media geométrica de 126 en 5 datos. Todo eso está en la herramienta. Si lo leían en más detalle, algunos de los temas que evaluamos ayer, está incluido en la herramienta. Plomería, desagües, sanitarios, lavado de manos y desechos. Y algunos de estos de aquí van a ver que luego tienen un rol con uno de los programas añadidos a las BPMs, que es el de Listeria, en el punto ambiental. Y si se acuerdan, en FISMA ayer empezamos a ver comentarios, preguntas del FDA al público diciendo qué rol debe tener un plan de muestreo de ambientes en un plan de inocuidad de una empresa. Entonces van a empezar a ver que muchos de lo propuesto nuevo se alimenta de cosas que ya estaban aquí, pero optimizándola, arreglándola. Es una propuesta de diseño. Y la idea es que si se tiene que arrancar de cero, pues cuando hagan este diseño es la clave de la planta. Si empiezan a trabajar en una planta y empiezan a hacer modificaciones, es mucho más difícil el hacerlo porque no está diseñada, no está planificada arquitectónicamente para ese objetivo. Entonces ahorita, por ejemplo, hay un campo interesante que es, inclusive hemos dado un par de cursos sobre diseño sanitario, arquitectura sanitaria para diseño de plantas, para manejo de plantas, donde se habla de
diseño de la planta, las instalaciones, el flujo, los operarios, el flujo de los operarios, flujo de producto, etcétera, de los materiales que se utilizan, la compatibilidad que tengan y diseño sanitario de equipos. Pero en este caso es flujo. Aquí ven la planta, aquí tienen toda la parte de apoyo a la planta, la recepción, baño, administración, laboratorio si está presente, los vestidores de hombre y mujer, aunque pueden hacer uno solo, ya que todos estamos hablando de la libertad de, ¿cómo es? De tratar al sexo de igual manera. La cocina y la cantina. Noten que aquí está el corredor y está la zona de lavado de manos, sanitización, etcétera, que es por donde ingresan los empleados a la zona primaria. Por el otro lado está la recepción de materias primas. Esta es la llegada, este es el muelle de llegada, el montacargas si es que hay, limpieza de los montacargas y almacenamiento de químicos. Viene el flujo de producto que va ingresando y va a tener bodegas de almacenamiento o cuartos de almacenamiento de materias primas. Este es de almacenamiento de secos, congelados, refrigerados, material de empaque primario, que es el que toca el producto, material de empaque secundario, que es el de afuera, el que pues se tiene menos, ese de aquí debe cuidarse mucho más que el de acá. Se remueve el material de empaque de estas materias primas en esta zona y pasan a la zona de procesamiento primario, sobre esta parte. Entonces aquí el procesamiento primario, ¿qué le llamamos procesamiento primario? Es donde el producto está en su presencia natural, o sea, puede venir contaminado si es que viene, dependiendo de qué materia prima se trate. Es decir, no ha recibido de la planta un procesamiento que le controle peligros potenciales que pueda tener. Entonces estos operarios van a estar expuestos a esa materia prima cruda, llamémosle así. Entonces van a tener que tener ciertas condiciones de trabajo. Y aquí hago la pregunta. Por ejemplo, aquí es requisito el uso de guantes y mascarillas, por ley. Pues bueno, el comentario que hago a eso es, allá por ejemplo no es que lo obliguen a uno a tener guantes o mascarilla, no es prescriptivo en decir que se utilice. Porque una mano bien usada es mucho mejor que un guante o una mascarilla mal usada. Solo piensen en eso, estamos analizando de peligros potenciales, ¿no? Si es un producto cualquiera, siempre va a haber humedad en esa planta y la mascarilla es una de las cosas más incómodas para trabajar, sobre todo si alguien tiene lentes, como yo. Entonces uno tiene esa y se empieza a subir el vapor y todo. Entonces, ¿qué implica eso? Y pica. Entonces uno va a estar tocándose la máscara quiera o no quiera. Si uno tiene las manos húmedas y tiene producto, va a estar pasando eso a la mascarilla. Y de ahí, ¿qué estamos haciendo? Incubando esa mascarilla. Entonces, si había 10 células, ahora va a haber más, porque durante el día, todo el día estamos trabajando con esa máscara a temperatura, quién sabe, en zona primaria normalmente es temperatura ambiente. Entonces estamos incubando y estamos tocándonos todo el rato. Entonces todo el día estamos haciendo transferencia con una mascarilla por la incomodidad que tiene. Entonces normalmente en zona primaria no es muy recomendable, dependiendo de las condiciones, y es preferible dedicarse más al operario, a entrenarlo en el tema de lavado de manos, etcétera, y pues no hablar, y si tose, taparse, etcétera, y lavarse las manos, que el tema de mascarillas. Y el tema guantes, igual. Es peor un guante mal usado que una mano bien lavada. Y tiene otro problema. El guante le crea en la mentalidad al empleado de que está estéril, de que no va a tener hijos, ningún problema si tiene los guantes puestos. ¿Por qué? Porque él tiene el guante, entonces eso ya me protege. Pero el guante no es nada más que una interfase que existe entre la mano y el ambiente. Con el guante, cuando se toca algo se toca basura, se toca sucio, no se siente como cuando con la mano está libre. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos chance de que se lave después de tocar contaminación con el guante que si les tuviera la mano limpia, simplemente lavada. Lo que pueden hacer es demostrar los procesos de lavado de manos y determinar un tiempo, intervalo en el cual es necesario que se laven la mano. Y ahí tienen esas alarmas, no sé si han visto alarmas de que se laven tanto tiempo, etcétera, o se les va recordando a los empleados para que lo hagan en diferentes etapas. Y en inspección, esto es algo típico que hace un inspector, es entrar a la zona de manejo de producto y decirle al empleado, a ver, lávese las manos. Y lo primero que va a ver es ver dónde se lava las manos. Y cuando el empleado tiene que salir por aquí, ir por allá, pasar por detrás de la oficina del jefe y ir al baño a lavarse las manos, ahí hay problemas de diseño de la planta, porque no hay acceso a lavaderos, a lavarse manos, etcétera, para que lo hagan en la planta, donde realmente tienen que hacerlo con frecuencia. Entonces, esa es la tendencia en el tema de utilización de ayudas como guantes, mascarillas, etcétera. Entonces, teóricamente de la parte primaria,
pasa por una cocción, un tratamiento térmico, un blanqueo, llámenlo lo que quieran, cualquier tipo de proceso. Idealmente debería ser el proceso debería ser algo continuo, en el que uno ponga producto crudo por acá y salga por el otro lado a otro lugar independiente el producto, de manera que se elimine la contaminación cruzada entre crudo y procesado. Y en esta zona de acá, que la vemos aislada, cerrada, se le llama área de alto cuidado. ¿Qué quiere decir área de alto cuidado? Que es en el área donde realmente el producto ya no va a recibir posteriormente un tratamiento, un procesamiento, una cocción, un blanqueo, y lo que le hagamos a ese producto es lo que va a llegar al mercado, al consumidor. Entonces ahí es donde el tema riesgo se ve diferente. El tema riesgo por acá es 1, mientras que el riesgo acá es mucho más alto. El tema riesgo acá, como sabemos que hay esto, pues nos da una cierta tranquilidad, pero una vez que está acá, si se contamina, ya no hay quien lo proteja. Y ahorita, con el tema de la listeria que les decía, es esta la zona de mayor preocupación, en empresas de quesos, de lácteos, por ejemplo. Carnes es otra historia, en el tema embutidos, muy fuerte allá. Pero últimamente se está dando el problema en frutas, vegetales, productos frescos, que son productos frescos procesados, precortados. Miren el caso del melón que vimos el día de ayer, etcétera, donde el producto se corta, se prepara y ya así se manda al consumidor. Entonces, normalmente esta zona se pide que sea presurizada. ¿Qué quiere decir eso? Que haya presión positiva. Si uno abre la puerta, sale el aire de la planta. Inclusive hay unos inspectores que van con un tarrito, así como el árbitro ahora en la FIFA, que pone la espuma para los tiros libres. Pues él va con uno que tira polvo, hace como nube, una nube. Entonces abre la puerta y va a ver para dónde va esa nube a la salida de la planta. La ideal es que en una zona de alto cuidado salga en vez de entrar. Si la succiona, entonces estamos trayendo toda esa potenciales contaminantes de afuera a la planta. Otra cosa que noten aquí es, miren esta parte, dice vestidores, otra vez, estos ya son de mezclados ya más modernos. Cambio de indumentaria y lavado de manos. Es decir, tienen su propio acceso para la zona de alto cuidado. Y la previsión primera es que, chiste siempre lo hago, no se aceptan novios de aquí con la zona de acá para que no haya contaminación cruzada. Entonces siempre otra manera de entrar. Y así, esta parte viene el producto ya con alto cuidado, se empaca con material empaque primario, también presurizado, porque es cuando le ponemos la primera protección. Luego el material secundario, que viene de acá, y termina en la muelle de despacho de producto ya potencialmente protegido. El resto es el taller, etcétera, de la planta. El tema de equipos, este es otro tema de diseño también. ¿Se acuerdan el brote de melones? Era un gran ejemplo del tema de diseño sanitario. ¿Por qué? Porque los equipos deben estar diseñados para aguantar el proceso y para que no creen fuentes de contaminación, nichos de contaminación. Entonces el diseño es clave, la construcción de los mismos materiales y la otra clave es el mantenimiento. Y aquí hago siempre este comentario. ¿Cuándo fue la última vez que alguien desinfectó un destornillador? Es muy raro que ocurra. Entonces, por ejemplo, hay plantas en las que tienen un kit de herramientas para la zona primaria y otro kit de herramientas para la zona de alto cuidado. Porque acuérdense que las herramientas también pueden ser fuentes de contaminación. Y otra cosa con agente de mantenimiento. Primero, que deben estar fijos en un equipo HACCP o HARP, porque ellos son los que ven todo lo que está pasando con los equipos. Pero la otra es esta: en el entrenamiento que se les haga, ellos son los únicos que realmente desarman los equipos y podrán ver si hay acumulación de material, etc. Si se ponen a pensar en el caso de la peladora de papas que fue a usarse para los melones, quién sabe, los de mantenimiento notaron que esa máquina estaba acumulando material, tal vez cuando la desensamblaron en reparaciones. Entonces ellos tienen que ser uno de los primeros en alertar de que hay problemas de acumulación, etcétera, para que uno pueda trabajar en empaques, por ejemplo. ¿Entienden la palabra empaque? ¿Cómo le llaman? Gasket. Para que no ingrese producto en esa zona Entonces mantenimiento y mantenimiento preventivo, que debe ser parte de un programa de prerequisitos para que no ocurran problemas. E inclusive lo usamos muchas veces a esto como razón o como medida de control, o llamémosle control preventivo, para contaminación física, por ejemplo, muchas veces de metales, etc. En general, y esto es un curso de 2 días que es de diseño sanitario, estos son los 10 mandamientos de un diseño sanitario y aplica tanto a equipos como a instalaciones. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, que permita una limpieza a nivel microbiológico aceptable. ¿Qué quiere decir? Que yo lo pueda medir.
Construido con material compatible con el proceso, que no sea una fuente de problemas, de limallas, de hierro, de contaminación de sólidos, etc. Lo típico que va a buscar un inspector va a siempre ser mirar a las superficies de los equipos, las bandas transportadoras, de que no estén enviando desechos de metal, por ejemplo, en las bandas transportadoras, en los rieles, por ejemplo, si se tienen en la planta. Fácil acceso para poder limpiarlos frecuentemente, que evite la acumulación del alimento, como lo hablamos, sello hermético de orificios y grietas, que no creen nichos de contaminación donde se puedan crear residencia las bacterias, que operacionalmente permita un desempeño acoplado a las operaciones sanitarias, es decir, que se pueda, por ejemplo, hacer una limpieza durante los breaks, durante el almuerzo, etc. Diseño higiénico de controles. Muchas veces ahora los equipos nuevos vienen ya diseñados de una manera en que protegen los controles para permitir, y no sé si han escuchado, pasteurizar los equipos. Que es básicamente, tienen una máquina, una empacadora, una selladora. Normalmente se hace en los equipos que están en la zona de alto cuidado. Se lo cubre con una carpa al equipo completo y se inyecta vapor. Y se pasteuriza básicamente el equipo completo para eliminar contaminación de potenciales nichos del equipo. No lo hagan sin consultar primero con el que hace el equipo, si el equipo está diseñado para soportar esas condiciones. Y si lo hacen, no me llamen, yo no fui, yo no dije nada. Que sea compatible con otros sistemas de la planta y que permitan validar. Y ahora con esto aquí lo vemos, pero vayan pensándolo a futuro. Con FISMA, validación es clave para esas futuras controles preventivos que se están pidiendo. El cuarto es controles de producción y procesos. Y siempre estaba allí en BPMs, pero nunca, al principio que trabajábamos en HACCP, no lo usábamos mucho. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer de que yo tenía 13 puntos críticos de control y era feliz porque era el más seguro que nadie, porque había logrado identificar 13? Luego la tendencia fue a bajar porque con 13 no podía trabajarlos, no tenía el tiempo para estar manejando tantos registros, tanta documentación, etc. Y empezamos a bajar los PCCs. Uno de los programas que nos ayudó más a bajar PCCs son estos, los controles de producción y de procesos. Porque son procesos continuos, por ejemplo, cuartos fríos, controles de temperatura de salas de recepción de material, bodegas, etcétera, donde uno va a tener tal vez monitoreo continuo de temperaturas, de tiempos, etcétera, y uno puede tener eso de documentación, pero no necesariamente llegar a convertirlo en un PCC. Entonces, allí viene toda esta parte, controles de materias primas, de ingredientes, cómo se manejan las bodegas para que no se contaminen los productos, cómo se segregan productos para que no se contaminen entre ellos, y la distribución, hablar un poco de la protección del producto, de la contaminación que le puede ocurrir en el transporte, llegando al consumidor. Esto ya integra el tema de la granja a la mesa. Y el quinto de la sección G es los que se llaman niveles de acción de defectos. Si alguien no los conoce, pues básicamente es ciertos procesos de algunos productos, por su naturaleza, es inevitable el tener contaminantes. No necesariamente son un peligro para la inocuidad, pero son contaminantes y pueden incluir, como les decía, insectos, gusanos, piedras, etc. Por la condición, por el procesamiento, por la manera en que se hace. Entonces lo que decidieron ellos fue estandarizar estos defectos y crearon los que se llaman niveles de acción de defectos. ¿Qué significa? Vamos a aceptar ciertos defectos, pero hasta un límite. Entonces tienen unos límites de cuánto se acepta de algunos de esos defectos. Defectos naturales inevitables, no son peligro para la salud. Si cumple con los DALS, no necesariamente están exentos de que se considere el producto adulterado, porque pueden que por otras razones encuentren contaminación del producto, etc. Y tampoco se permite que si digamos que este lote de producto está en exceso de un límite de DAL, no es que puedan mezclarlo con otro para diluir ese lote para que cumpla con el DAL. Entonces, ¿qué fuentes tienen de información para este tema? Pues el manual de acción de defectos. Aquí ven alfabéticamente, pueden hacer clic y ver por su producto qué es el límite máximo de ciertas impurezas inevitables que pueden ocurrir y cuánto máximo deben cumplir. En serio, piedras. Por ejemplo, en frijoles se acepta máximo tanta piedra de tal tamaño en 25 gramos de producto. Entonces el límite ahí te va a decir tantas unidades de piedras, tantas patas izquierdas de cucaracha, tantas patas de etcétera. En serio, si tuviera internet haremos clic y les mostramos, pero en serio, vayan a la página, bajen el manual de defectos.
La idea era de que todo el mundo dice, es que eso es inevitable. Pónganse a pensar, el FDA tenía ese problema con, eso es inevitable, en el producto. Entonces dijeron, bueno, estandaricémoslo y aquí es lo que tienen que cumplir. Entonces se creó este manual. Y para hacer la prueba, complementario al manual, está el manual de procedimientos macroanalíticos. Porque todo esto es visual, son defectos visuales. Entonces en el anterior les dice los límites para ciertos productos, en este les dice cómo hacer para medir el límite. Este de aquí les va a decir todos los métodos de cuánta muestra tomar, 25 gramos, 50 gramos, 100 gramos, etcétera, y contar las patas de cucaracha izquierdas o derechas, etcétera. Solo las izquierdas se aceptan, las derechas no, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de modernización, ¿se acuerdan que habían discusiones de modernización? Estas son las cosas que se añadieron a las BPMs. Y esto normalmente no está considerado en las legislaciones de países de Latinoamérica que usaron el documento Codex. Esto es parte de lo que se quiere hablar ahora en noviembre en Codex. Algunos de estos programas no están necesariamente puestos en BPMs tradicionales. Entonces son complementos de las BPMs y de aquí viene esta modernización. ¿Okay? Entonces entre ellos está el tema de entrenamiento. Si lo vieron, si estaba nombrado antes. Pero el tema de registros, entrenamiento y el mantener toda esa documentación, etcétera, no es que estaba puesto en las BPMs, más bien vino después con el tema de las ISOs y de las otras certificaciones, etcétera, pues aquí ya se incluye. Y si se ponen a pensar en FISMA, vienen que en cada rato decía que el entrenamiento debe estar documentado, etcétera, etcétera. Pero eso ya es vigente. El plan de control de alergenos de alimentos por escrito ya viene de la modernización de BPMs. Y pues hay que tenerlo por escrito. Vamos a ver ahorita un resumen de qué debe contener. Un plan de control ambiental de patógenos enfocado principalmente en la listeria, que es este patógeno emergente, oportunista, que en una planta puede caer en producto y si el producto se vende refrigerado, crecer y causar brotes. Los POEs ya ahora sí definidos casi como POEs, estandarizados por escrito. ¿Se acuerdan que había un capítulo de limpieza y desinfección, pero solo los nombraba? Ahora pues es mucho más intenso de que debe haber un plan de POEs. Esto en carnes siempre fue puesto con la ley de HACCP, pero en BPM pues no estaba necesariamente por escrito. En ciertas operaciones de RACs aplican algunas BPMs, esto es ¿se acuerdan que estaban exentos los productos frescos? Pero ahora como hay ciertas operaciones en las que se hacen cambios a ese producto, se expone el producto, se pela, etcétera, ya le cae el tema de RACs y ahora con FISMA la idea es justamente definir claramente cuál es la regla para frescos sin tener ningún proceso y cuál es la regla para procesados. Permitir el acceso y tener un mantenimiento y establecimiento de registros críticos para el funcionamiento de las BPMs y los planes de control de tiempo y temperatura ya como un manual, todo lo que es refrigeración, cuartos fríos, calentamiento, si hay un proceso de calentamiento, etc. Veamos brevemente algunos de ellos. De nuevo, esto es lo que está vigente. Uno de ellos es el de alergenos. Viene de un acta que se creó en el 2004 de alergenos, que era más de protección al consumidor y etiquetado de alergenos alimentarios. Ese era el objetivo. Si se le informaba al consumidor, con eso se lo protegía. El problema ahora, y no sé si habrán escuchado esto, y en las regulaciones nuevas se habla del término, cuando hablamos de un alergeno o de un patógeno, podemos decir contaminación cruzada, ¿verdad? Pues se quiere cambiar eso con alergeno. Porque contaminación sí se entiende, una bacteria, patógeno, sí es contaminación cruzada. Pero con un alergeno el alergeno puede ser alergénico para una persona, pero es un alimento para la otra persona. Entonces no es un contaminante. Entonces en la definición se quiere llamarle contacto cruzado, en vez de contaminación cruzada. Porque contaminación implica algo que cause daño a la salud. Entonces si es contacto cruzado, sí le va a causar daño al alergeno, pero al alérgico, pero no al consumidor normal. Entonces ahí vienen algunos de esos términos. Estos son los 8 que se legislan en Estados Unidos. No ha habido indicios de que vayan a añadir otros, no he sabido que exista, pero en Europa hay 12, por ejemplo, alergenos. Maní, nueces, ahora me dijeron que la coco es una nuez, pues esa sí no la sabía, pero sí, se llama coconut, puede ser que de ahí venga el nuez, entonces se la considera una nuez. No he oído de personas alérgicas al coco, pero si está dentro de esa categoría, pues se puede considerar. Lácteos, huevos, soya, crustáceos, pescado y trigo. Y lo que sí quiero aclarar aquí es que siempre se debe tener claro qué es una alergia alimentaria y qué es una intolerancia alimenticia. ¿Cuántos aquí son intolerantes a la lactosa?
Entonces, si son intolerantes a la lactosa, yo también soy medio intolerante. Eso es raro porque soy también medio intolerante, pero solo con leche americana. Si como en Latinoamérica no, pero con la americana sí. No me pregunten por qué. El problema es para la pareja, ¿sí o no? Con la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es? Es simplemente que consumimos la leche tiene lactosa, es un carbohidrato, y nuestro cuerpo normalmente tiene una enzima que se llama beta-galactosidasa que la rompe y la permite asimilar, la separa en sus azúcares primarios. El problema es que mucha gente no tiene esa enzima, o tener muy poca. Entonces, al tener muy poca, si se consume alto consumo lácteo, el cuerpo está ahí tratando de digerir esa lactosa y manda ácido y eso genera gas. Y ya saben lo que el gas implica, pues aumento del volumen del estómago y separación de las personas en el resto de la casa. Aislamiento personal, llamémoslo así. Pero eso es una intolerancia. Es una intolerancia porque no tolero la leche porque no la puedo digerir. No es una alergia. Alergia, en cambio, implica un choque anafiláctico, toca una reacción alergénica, donde hay reacción del sistema inmunológico, anticuerpos, toda esa cosa. Es decir, ahí hay una proteína, un cuerpo extraño, que el cuerpo no lo reconoce y lo quiere atacar con antígenos y causa una reacción alérgica. El tema del gluten, por ejemplo. ¿Quién aquí es celíaco? Celíaco. Entonces, ¿qué significa? No puede comer gluten. ¿Por qué? Porque no tiene el mecanismo, digamos, para hacer una buena digestión de ese producto y le causa problemas en el intestino, problemas fuertes porque empieza a afectarse las paredes intestinales. Entonces es bastante fuerte, pero eso también es una intolerancia, no es necesariamente una alergia. La alergia es una proteína a la cual el cuerpo reacciona adversamente. Entonces debe estar claro en ese tema. Como resumen, esto es otro curso que tenemos de 2 días, que es de control de alergenos. Lo hacemos con la Universidad de Nebraska, que son los que más han trabajado en este tema. Y la idea, esto sería lo que debería contener un plan de alergenos por escrito. Como les digo, aquí es los 10 mandamientos del resumen, pues se discute mucho más en el curso. ¿Cuál es la idea? Primero, el análisis de riesgos de alergenos. ¿Qué se pretende hacer aquí? Así como hacemos el análisis de peligros paso por paso, aquí se puede hacer análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos medir la cantidad de antígeno con kits que podrían estar presentes en la cadena, en el producto, en diferentes etapas del proceso. ¿Y por qué decimos riesgo? Porque podemos determinar si esa cantidad es suficiente para pasar el umbral de causar reacción alérgica en la población. Entonces, por eso se le llama riesgo, porque aquí estamos evaluando no solamente la presencia del peligro, en este caso el alergeno, sino también cuánto y qué chance tiene, qué riesgo tiene de enfermar a la población. Entonces, puede hacer esto, esta es la nueva tendencia en el tema de alergenos. Diseño e ingeniería de sistemas que estén compatibles para control de alergenos. Programación de los turnos. Si tengo un producto con alergeno y otro sin alergeno, ¿cuál proceso primero en el día? El que no tiene, para minimizar el potencial de cruce. Acuérdense que no es contaminación cruzada, sino que contacto cruzado. Mantenimiento, de nuevo clave. Esas personas de mantenimiento son las que pueden abrir los equipos y ver si hay acumulación de producto, porque allí pueden estar los alergenos que pueden caer al siguiente batch de producto. La parte principal, que es casi como un PCC, digamos, de un plan de control de alergenos, que es el cambio o el changeover que se haga, cómo se hace la limpieza de una línea de trabajo, si se tiene que trabajar con un alergeno y después con otro, o sin el alergeno, para determinar, y cómo se le da el visto bueno a la línea para que ya pueda procesar el producto sin el alergeno. Entonces, normalmente eso requiere una validación, una verificación con una kit para determinar que no hay residuos de la proteína alergénica, que también se trabaja en la misma operación. Y a veces llega a ser tan difícil, le contaba a alguien ayer esto, de que por ejemplo los M&M's, ellos tenían en la misma planta, hacían los M&M's de chocolate y los M&M's de maní. Y por más que hicieron 100,000 cosas para eliminar la presencia de maní en la planta, no pudieron. ¿Qué terminaron haciendo? Otra planta para M&M's de maní, completamente separado. El control de empacado y rotulado es típico, uno de los principales controles, porque aquí es donde estamos avisándole, y esa es la parte que hay que cumplir con la ley del 2004, avisándole al consumidor si tiene ese alergeno, potencialmente el producto. Y aquí todo el mundo me dice, pero la salida más fácil es que pongo yo los 8 en la lista y listo. No, puede tener, listo los 8 y ya, protegido. Les va a ir muy bien si ponen un producto que puede tener mariscos, si se trata de un dulce o si se trata de una... Pues la idea no es esa, pues sería la salida fácil, la salida cobarde, llamémosla así, de la situación.
La idea es simplemente lo que realmente hay potencialmente, podría estar presente en el producto. Y les da la opción de poner producto procesado en una planta que también procesa uno de los alergenos. Sistemas de manejo de quejas del consumidor. Y esto es interesante porque en las propuestas de FISMA se habla, también se pregunta, ¿qué rol puede tener? De nuevo, se pregunta. Puede tener un plan de quejas en las decisiones de un plan de inocuidad de la planta. Es clave porque, acuérdense, es el 1-800, ¿no? Aquí también es así los números de la queja al consumidor. Bueno, un número que esté ahí en el producto. Si la empresa empieza a sistematizar esa información que va recibiendo de quejas, puede ser capaz que con las quejas identifique un problema. La idea es esa. En el tema de alergenos es eso, ¿sí? Si empiezan a recibir quejas de que tal lote empezó a causarle problemas a un alergénico aquí y allá y no debía estar, o por lo menos no estaba declarado en la etiqueta, pues esos indicadores, por ejemplo, cuántas llamadas yo recibo semanalmente, porque siempre van a haber llamadas, créanme que hay gente que se queja por todo, y pues siempre van a utilizar esos números de quejas. Siempre va a haber un número base, línea base de llamadas, pero si uno empieza a notar picos, pues eso puede ser un buen indicador de que algo está pasando y puede ayudarlos a tomar acciones preventivas. Capacitación fuerte en el tema de alergenos para explicar de qué se trata, para que entiendan de qué se trata, así como se habla de microbiología, de explicar el tema de las bacterias, cómo funcionan, etcétera. El mismo tema con los alergenos. Y finalmente el tema de cómo hacer autoauditorías, verificaciones a nivel interna de la planta, de que el plan está funcionando, de que no estamos contaminando y de que el producto final no está o bien etiquetado o no contiene el alergeno. Hay una guía de inspección de alergenos, esto es como material complementario para que les puede servir. Es una guía para hacer inspecciones de empresas que producen alimentos susceptibles a contaminación con alergénicos. Entonces aquí más o menos les da las partes que hay que cumplir, entre ellas, por ejemplo, desde el diseño del producto, el desarrollo del producto, uno ya puede pensar si vale la pena o no usar un alergeno en específico. Pongo un ejemplo. Lecitina. La lecitina, ¿de dónde viene? De huevo y la soya. Entonces los dos están en la lista de alergenos. Si yo pongo solo lecitina, pues tengo que decir de cuál es la fuente, porque puede haber alérgicos al huevo o a la soya. Entonces cuando yo diseño un producto puedo buscar opciones que me liberen de utilizar alergenos. En la recepción de la materia prima, cómo la separo, cómo la segrego a los que son alergenos. Los equipos, cómo los uso, cómo los limpio. El procesamiento, cómo lo hago para minimizar contacto cruzado. Muestreo de producto terminado para verificar que el producto está protegido. El etiquetado, cómo confirmo de que el lote que estoy haciendo que tiene el alergeno está con una etiqueta adecuada, y registros. El etiquetado, por ejemplo, una de las razones más fuertes ahorita de retiros de producto en Estados Unidos es alergenos no declarados. Y es por fallas del plan en el que asignar el lote y asignar la etiqueta adecuada para ese producto. Entonces el producto está bien, está tranquilo, pero en la etiqueta no dice que tiene un alergeno y puede haber gente que esté expuesta. Y recuerden que una reacción anafiláctica puede llegar a ser fatal. Este es un ejemplito chiquito solo para mostrar, es parte del curso ese con Nebraska. Esta es una etiqueta de un producto, barra de chocolate, con arroz crocante debe ser. Aquí están los ingredientes. ¿Alguien me dice ahí qué cree que le falte a el alergeno? ¿Cuál es? Por eso, pero está puesto aquí soya. Recuérdense que el consumidor, ya con leer que dice soya, ya el alérgico a soya ya lo consume. El de leche, ¿ah? No necesariamente, en la ley de etiquetado, o sea, la mayoría lo ponen para recordar, pero en la ley de etiquetado uno puede salir simplemente con esto. En ese caso los problemas eran que aquí decía harina, pero no decía que era harina de trigo. Y la ovalbúmina está allí, no todo el mundo sabe que la ovalbúmina es huevo, y el sabor sí era de maní, entonces definitivamente había que poner que era fuente de maní. O la otra, entre paréntesis, poner la fuente. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si dicen lecitina, entonces entre paréntesis pueden poner de soya, de huevo, etc. Pero la otra opción es contiene. O sea, que mucha gente lo hace como para extra seguridad. Contiene lácteos, los alergenos, o puede ser debajo de la lista de ingredientes o al lado de la lista de ingredientes. Pero tiene que estar allí, de manera que en el mismo panel de ingredientes esté listado los potenciales alergénicos. De nuevo, esto es un curso de 2 días completo, hay mucho en el tema de etiquetado de alergenos.
El otro, que tal vez no esté tampoco en la legislación de BPM de acá, es el de listeria. Y este sí es realmente un dolor de cabeza. Esto es complicado y a los que estén trabajando con productos susceptibles a listeria, pues es un reto grande y costoso. ¿Qué es lo que pasó? Brotes ligados a productos. Antes era con embutidos, pero ahora se ven muchos de lácteos. Por ejemplo, creo que las mamás, las mujeres hispanas embarazadas en Estados Unidos son las que más sufren casos de listeriosis por queso fresco, por el consumo de quesos frescos que les causa listeriosis. Y la listeriosis, acuérdense que uno de los primeros que lo que causan embarazadas es abortos. Entonces eso es un gran problema. Se incluyó en FDA discusiones sobre el tema de listeria y pues se pide el control de la listeria, y la razón es que la listeria es un patógeno que puede crecer en frío. No es que le guste crecer en frío, prefiere crecer a 37, pero puede crecer en frío. Entonces en grados centígrados. Entonces, al poder crecer en frío, es una ventaja comparada con salmonela, listeria, otros patógenos potenciales, porque esos no crecen en frío. Pero como esta crece, y si llega un producto, digamos que pasó en la zona de alto cuidado, ¿se acuerdan? El producto lo cocinamos, le hicimos alguna cosa y le eliminamos la flora natural de ese producto. Y de ahí en el cuarto de alto cuidado, que es justamente donde más le gusta estar a la listeria, le cae listeria a ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese producto y oportunísticamente ve que no hay competencia, que hay nutrientes, lo refrigeran, no importa, yo también crezco en refrigeración, entonces allí puede desarrollarse y se convierte en un peligro. Entonces muchas cosas tienen que salir mal para que haya listeriosis, pero se dan. ¿Qué pasa si por ejemplo ya entra un pedido, pero ya no muestra, sino que un pedido y pues pasó por el FDA la viñeta? ¿Cabe la posibilidad que en un segundo pueda el FDA encontrar algo y le rechace el producto, aunque haya ya pasado la primera vez sin ningún problema? No entendí, o sea lotes, tú dices un contenedor, digamos. Un lote, pero por el etiquetado. Pasó por el FDA. No, si ustedes van a Miami y van a un supermercado, ustedes van a encontrar ahí un montón de productos que tienen mal el etiquetado, importados. Un montón. Mi esposa trabaja en el tema de etiquetado para una empresa, está en esa transición. Y se quedaba loca de que, como ya le tocó lidiar mucho con el tema de etiquetados, de cuánto producto hay disponible en supermercados que tal vez no cumplan. Acuérdense que no todo producto se inspecciona. ¿Ya? Es al que le cayó la inspección, luego va a sufrirlo porque le van a retirar el producto del mercado. Y hay las alertas de importación, cuando ya descubren que hay un problema, y de ahí le va creando los antecedentes a la empresa. Pero hay muchas empresas que meten producto sin cumplir con el etiquetado. Exacto. Lo que, claro, el supermercado debería tener tal vez un filtro en el que, porque el supermercado se puede complicar mucho la vida si está vendiendo un producto mal etiquetado y alguien tiene un caso fatal. Entonces, desde ahí deberían haber varias verificaciones. Entonces, no creas que esto va a ocurrir siempre, pero existe la posibilidad de que haya producto en el mercado distribuyéndose con problemas de etiquetado, porque no hay esa inspección de 100% de todo. Acuérdense, es imposible con la cantidad de productos que ingresan a Estados Unidos, es imposible que el FDA lo pueda hacer para cada producto. Y otra cosa, el USDA, por ejemplo, para productos cárnicos, ellos revisan la etiqueta antes de que uno envíe el producto. ¿Por qué? Porque normalmente son tal corte de carne, entonces viene en la caja tal, entonces ya preaprueba la etiqueta. Tiene personal para hacerlo. Pero con el FDA es imposible tener una aprobación de etiqueta con tanto producto, tanta variedad, es imposible. Entonces le queda la responsabilidad a la persona. Lo vamos a ver después. Pero en el tema de listeria, ya volviendo no sé por qué cambié etiquetado, fue por la pregunta, creo, ¿no? Sí. Estamos hablando de listeria, ya. Volvamos a listeria. La listeria está en todo lado, omnipresente. Puede estar en cualquier lado. La diferencia es que en el ambiente hay otras bacterias que la mantienen tranquila. ¿Por qué? Porque no puede competir contra ellas. Lo que pasa con la listeria es que si está en condiciones en que no hay competencia es donde se vuelve oportunista. Entonces normalmente, a veces hasta lo decimos, que la listeria es un problema de una planta limpia. En realidad es eso. Porque al tener limpia la planta, quitamos toda la otra flora contaminante y dejamos que la listeria cree nichos potenciales y se desarrolle y que sea más problemática. Entonces, como está en cualquier lado, pues estas pueden ser las potenciales fuentes. El FDA tiene un documento guía de control de listeria, recomiendo que lo bajen,
porque ahí lista dónde se ha encontrado listeria en las plantas. Y la verdad, la lista es como que dice, en inglés como dicen all of the above, más o menos así es casi en todo lado. Entonces, ¿dónde se ha detectado? En todos los alimentos crudos, asistentes de proceso, el aire comprimido, el hielo, la máquina de hielo, agua para enfriamiento de productos. Y el problema siempre va a ser en listos para comer. Es un problema principal en alimentos que son listos para comer. Porque si el producto va a recibir una cocción, por ejemplo, en casa, ya no es un problema la listeria. Es más, en producto crudo, por ejemplo, buscar listeria no es recomendable. ¿Por qué? Porque la van a encontrar. Pero si el producto se va a cocinar, pues ahí se va a eliminar la listeria. En ambientes de la planta es lo principal, y por eso los programas de control de ambientes, pisos, paredes, desagües, techos, si hay condensación, eso es el problema. Si el techo está contaminado y hay condensación, cae al producto. Áreas de lavado, condensados como mencionamos, aguas estancadas, material aislante de tuberías, refrigeradores, todas esas bandejas de los cuartos fríos, y por eso que se pide que se separen si está la unidad de refrigeración y tiene condensación, pues que el producto se separe de que le caiga producto. Esto en las queseras, por ejemplo, es el típico problema. Cuando ponen el queso en el cuarto frío, ahí es donde le puede caer la contaminación de condensados. Sellos de caucho en puertas, cuartos fríos, contenido de las aspiradoras, etcétera. Bandas transportadoras, el típico es, la banda transportadora tiene un cilindro, ¿no es verdad? Que es el que hace que rote. Y ese cilindro, si ese cilindro es hueco, tiene un mecanismo en el que permite que se acumule alimento allí, con la vibración, y todo el tiempo está inoculando producto. Empacadoras, orinadoras, bandas, etcétera. Tajadoras, utensilios, guantes y otras superficies no de contacto necesariamente, pero que tienen algo que hace un contacto cruzado. Entonces, por ejemplo, una balanza. No es que está tocando directamente, los controles de la balanza no están tocando el producto, pero alguien está tocando los controles de la balanza y va a tocar el producto. Entonces hay transferencia. Esos puntos también son interruptores. Este de las mangueras es uno de los principales. ¿Por qué? Porque la manguera normalmente la arrastramos por el piso. Y la listeria es uno de los lugares donde casi siempre la van a encontrar, son desagües cercanos al piso. Entonces, si en la manguera la arrastramos y por alguna razón la ponemos encima de la mesa al estar lavando, pues ahí estamos también haciendo contaminación cruzada. Filtros, etcétera. Entonces, ¿qué implica esto? Con todos estos lugares donde puede estar la listeria, el plan de listeria debe controlar de que no esté allí. Entonces, aquí es donde hablamos de un plan de control de listeria, debe ser sesgado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un plan de muestreo en una planta, normalmente hacemos aleatorios, ¿verdad? Primero hoy muestreo esto, luego muestreo esto, y me hago una rutina aleatoria de muestreo. Con la listeria no es así. Si allí encuentro listeria, allí sigo buscándola, porque la idea es eliminar los lugares donde está. Hay un dicho que dicen las empresas allá, que es, si uno tiene un plan de muestreo y no encuentra listeria, no es que el plan de limpieza y desinfección esté bien, es que el plan de muestreo está mal. Así de fácil. Siempre va a estar ahí, siempre van a tener que trabajar, no se pueden divorciar con la listeria. Va a estar ahí, van a tener que tenerla controlada todo el tiempo, encontrarla y eliminarla de los nichos. Entonces, como decía, hay la guía del FDA sobre el control de listeria. Aquí están algunas de los programas que uno puede tener de control preventivo de listeria. Formulación que prevenga el crecimiento, o sea, que vaya con un ingrediente antimicrobiano, un listeriostático, se llaman así. Un tratamiento que destruya las células, eso es lo mejor. Una pasteurización, inclusive post-empaque, en algunos productos se puede hacer pasteurización post-empaque, ya hay equipos para eso. Control de los ingredientes en el almacenamiento, empleados, diseño sanitario de equipos de instalaciones, el transporte para que no se recontamine, controles sanitarios, detectar nichos y eliminarlos, tomar acción correctiva, o sea, crear un plan de emergencia. Esto es casi un plan de crisis. Si encuentran listeria en un producto listo para comer y que ya salió al mercado, pues cómo lo recupero ese producto si lo detecta y qué voy a hacer con la detección. Y ahí se muestrea a veces Listeria monocytogenes, que es el patógeno per se, o Listeria species, que la idea es que si se encuentra Listeria species, hay posibilidad de que también pudo haber Listeria monocytogenes. Y ahorita hay una metodología inclusive para contar la listeria en el ambiente, lo cual hasta ayuda un poco al tema de la limpieza y desinfección, porque ya podemos evaluar qué niveles estamos reduciendo si no logramos eliminarlo. Superficies de alimentos, entrenamiento, cómo tomar muestras, documentación del plan y métodos de detección y numeración. Los de Lusa llegaron al punto de que para embutidos tajados, por ejemplo, y salchichas, hay que tener un manual de las POEs de listeria en ciertas plantas. O sea, hasta ahí se llega
el control de la listeria. Entonces, cuando hablamos, eso fue BPMs. Lo complementario a los BPMs van lo de los procedimientos estandarizados. Adelante. Una pregunta, porque lo que mencionaron acerca de donde podía estar la listeria, no veía productos que van ya cocinados. Tú decías que si productos que si se iban a cocinar no había riesgo, pero los productos que ya van procesados, cocinados. O sea, la inspección va a ser más intensa en productos listos para comer, obviamente, porque esos no van a recibir ningún tratamiento y si hay contaminación, pues hay chance de que los consumidores estén expuestos. Pero si el producto se va a cocinar, baja el riesgo porque en esa cocción... por eso, una de las opciones que daba ahí para controlar la listeria es diseñar el producto de una manera en que lo manden en el empaque, le hagan una pasteurización. Se llama como inclusive en embutidos lo hacen, es pasteurización post-empaque, o sea, tiene un nombre. Y una pregunta, ¿qué tan recomendable es? Supongamos que terminó la jornada de producción del día y pues ya se deja todo el equipo desinfectado y todo. ¿Qué recomendable es que ciertos equipos se puedan empacar, dejarlos cubiertos o embolsados o crea alguna atmósfera que puede generar algún animalito? Pero para protegerlos de qué, de que le caiga... Se supone que si la planta está limpia, no hay para qué hacerle más cosas. Lo recomendable, por ejemplo, es cuando ya se va a dejar el equipo, utilizar desinfectantes que tengan más efecto residual. Es decir, que continúen su efecto de matanza toda la noche, de manera que al día siguiente, y esto lo verificamos, mejor dicho, en el preoperacional, de que lo veamos al día siguiente de que eliminó la contaminación. Pero cubrirlos no es necesario. Si la planta está limpia, no es necesario. Ahora, si tú tienes un techo que está cayéndote con problemas, o sabes que tienes un problema y si... Pues la bolsa más bien sería incómoda porque la bolsa es una fuente de contaminación, hay que estarla lavando, ahí es que el sentido común es lo principal. Solo para quedar claros lo que son POE, aquí le llaman POE, ¿no? Ok. El POE es el procedimiento. Estos se entraron de moda después de la ISO 9000, la 9001, que hablaba de que todo debería estar estandarizado, de que siempre voy a hacer lo mismo, tal como lo hago, etc. Es un procedimiento estandarizado, establecido, prescrito y que sean seguidos con rutina para tareas específicas. Normalmente un POE tiene que tener una razón del por qué se hace, una frecuencia, el qué, el cómo, el cuándo, etcétera, la descripción del proceso, el cómo, y acciones correctivas si no se hizo como se debía hacer. Pero si el POE se aplica para procesos de limpieza y desinfección, es el que le llamamos POEs, en inglés SOP, porque son dedicados a actividades de limpieza y desinfección. Entonces muchos de estos POEs, en HACCP, por ejemplo, si alguna planta ha hecho de HACCP, terminan siendo los controles de esa etapa, para no convertirlos en PCC. Entonces, simplemente quería hablar de ese tema porque aquí este es un buen ejercicio, los POEs son un buen ejercicio de lo que se pretende con las medidas de control preventiva, solo para irlo adelantando. ¿Qué deben incluir? Pues fecha, identificación de la planta, códigos de planta, estructura de gestión del POEs, tipo de equipo, frecuencia, el qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, el cómo, monitoreo, acción correctiva, quién la hace, qué hace y un formato estándar de un POES. Este tema ni siquiera lo menciono, es trazabilidad, otro programa potencial de BPMs que ya hay lenguaje sobre él vigente y cada vez se pide más para poder detectar producto. Pues aquí están diferentes instancias donde pueden tener. Es en base a la tecnología, al código de barras, etcétera, así que hay varias maneras de hacerlo. Pero la idea es que el resumen de una trazabilidad es saber siempre de dónde vino y a dónde fue. Es el comentario que haría en eso. Y como les decía, ya están los estudios pilotos de trazabilidad, salieron en FISMA, pero no hay una propuesta o una regla definitiva, algo que salga en el tema de trazabilidad. El grupo que hizo el trabajo de los estudios pilotos para el FDA sí publicó recientemente una guía de trazabilidad para alimentos. Entonces vale la pena que la busques, del IFT, y sacó la guía. Cambiemos del tema de PMs a etiquetado, brevemente. Eso tampoco el USDA sabe dar cursos de etiquetado con el FDA de 2 días, pues esto no es un curso de eso, es simplemente para hablar del tema. El contenedor, la envoltura en la que se mantiene el producto se protege y se exhibe al consumidor para su transporte. Hay una guía completa sobre el etiquetado. Acuérdense la palabra clave, guía. La guía ayuda a que ustedes cumplan, pero lo que hay que cumplir es el CFR.
Así que eso quiero que quede claro. Si cumplen con la guía, si se basan todo en la guía está bien, la guía está para ayudar, pero en realidad al final el que decide es si cumplieron con el CFR del tema etiquetado. Entonces la guía la pueden bajar en internet, está disponible, está traducida en español también para ayudar al tema de etiquetado. Esta es la página web de la guía. Aquí es el índice de la guía de etiquetado. Entonces tiene todo el tema general de etiquetado, requisitos generales, nombres o estándares de identidad de los productos. Hay unos requisitos específicos para jugo. O sea, tiene que tener un contenido de jugo significativo para poder llamarlo jugo. Cantidad neta, lista de ingredientes, colores, todos esos casos que mostraban en la mañana de productos rechazados, muchas veces terminan rechazados por fallas acá. Aparte hay dos secciones que por encima de lo que tiene que ir en el etiquetado tradicional deben cumplirse, que son primero el etiquetado nutricional, que este es el que le digo que está ahorita en revisión. O sea, están con unas reglas propuestas, que pasen, eso es... Menciona ahí lo que había dicho la esposa de Obama. Sí, exacto, sí. Bueno, si hay tiempo y tarde les muestro qué cambios se están proponiendo en etiquetado. No es tanto, no es tanto, pero sí es con los avances de nutrición, se basan en avances de nutrición, en nueva investigación de información, pero no es tan imposible, no es. Si tenemos tiempo en la tarde les muestro de qué se trata. Los que estuvieron en el curso con Proeza sí lo vieron hace 2 meses, así que ellos pueden contarles de qué se trata. Etiquetado de información nutricional, ¿qué es? Simplemente esto de decirle al consumidor el contenido, etcétera, que hay que cumplir para poder que ellos hagan una dieta saludable. El problema es que hasta en eso hemos cambiado, y un ejemplo es el de las grasas saturadas. Antes eran el enemigo público número 1 y ahora sabemos que no son tan malas como pensamos, y por encontrar soluciones a reemplazar las grasas saturadas salimos con un peor, que fue las grasas trans. El ejemplo, la margarina hidrogenada pues, de aceite que tiene grasas trans, que ahora son peores que inclusive la grasa saturada. Pero bueno, son requisitos que hay que cumplir para el etiquetado nutricional: formato, declaración de ingredientes, nutrientes, porcentajes, etc. Y otra sección que se llama afirmaciones. En la traducción dice afirmaciones, yo le llamo declaraciones, pero es declaración de salud o declaración de nutrientes. Tiene tanto o tiene tan poco de tal ingrediente y es bueno para la salud en tal cosa, pero está todo regulado. En general, el etiquetado debe estar en inglés, unidades de medida en el sistema inglés, se debe especificar el país de origen en algunos productos. Hay una regla sobre COOL que está más adelante. COOL significa Country of Origin Labeling, y por eso le llaman COOL. Se debe considerar, y creo que Rachel es la que estuvo metida en el tema del etiquetado COOL y la demanda que le hizo Canadá y México y que le ganaron a Estados Unidos, así que capaz que les cuenta qué pasó con eso. Nombre común del alimento, contenido neto, dirección del productor empacador y lista de ingredientes en orden descendente de mayor a menor. Eso es el estándar. El nutricional, en cambio, seguro que lo habrán visto en todo lado, estandarizado. La idea es que ayude al consumidor a tomar decisiones. No debe ser engañoso y debe incluir el encabezado, declaración de la porción, lista de ingredientes y su porcentaje de contribución a la dieta y declaraciones opcionales. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si alguien se come este producto, todo este alimento, ¿cuánto sodio más teóricamente debería comer en ese día? ¿Cuánto porcentaje más de sodio le queda para comer en el día? 80 supuestamente. A ver, 80. ¿Quién me dice otro número? 60. A ver, ¿por qué? 2 porciones. Y ese es el problema. La mayoría de la gente no sabe leer el etiquetado nutricional. Y aquí le está diciendo cómo leerlo, así que básicamente podrían haber seguido arranque aquí, dice. Entonces ahí uno lee, dice, por contenedor son 2 porciones. Entonces todo lo que diga acá es para 2 personas. Entonces ahora les pregunto si tienen un M&M, cuando abren un M&M, leen y va a decir 2 porciones. Quiero saber quién comparte realmente un M&M para... Nadie. Entonces esa es la preocupación de Michelle Obama, de que hay muchos productos que se venden con porciones no realistas, inclusive gaseosas. Allá se vende la de medio litro de Coca-Cola y está considerada una sola, pero en las porciones dice
dice que es para más. O sea, que tiene 2 porciones. Pero en realidad, ¿quién comparte el pico ahí de la botella de gaseosa o el volumen que se tenga? Entonces, de ahí viene el tema. Entonces, sí, clave leer esta parte porque ahí les va a decir que 20%, si se comen la caja completa, comieron ya 40% del sodio de ese día y solo les queda 60% recomendable. Créanme que nadie lo hace. Pero hay gente que sí está sumando y haciendo todas estas controles. La idea es limitar, por ahora, limitar estos ingredientes, grasas, colesterol y sodio. Mucho tema ahorita en el tema sodio, mucho énfasis en el tema sodio. Se habla de 2.500 es lo recomendable, miligramos día, pero la gente consume 4.000 en promedio y se quiere bajarlo a 1.500. Entonces va a ser muy difícil el proceso. De esto se recomienda consumir más, fibra, vitaminas, etcétera, los azules. Y aquí entender, pues lo de la dieta está basada en 2.000 o 2.500 calorías diarias. Normalmente está basada en 2.000 calorías. Entonces, para eso sirve la etiqueta nutricional. Adelante. Esta parte, ¿eso es obligación ponerla o es opcional? Yo creo que es opcional porque no siempre está. Porque yo he estado tratando de encontrar un lugar que diga que es opcional y no lo he hallado en toda la Sí. O sea, pero no te entra o qué, no te cabe en la etiqueta del producto o qué. O sea, yo la pondría solo por... Sí, pero inclusive en la nueva recomendación, en la propuesta que hay modificaciones a al famoso footnote. Bueno, ¿qué debe ir de ley? Son estos. Siempre tienen que estar presentes estos de aquí. Caloría total, grasa total, saturada, trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares, proteína, vitamina A, C, calcio y hierro. Y eso es lo que también ha propuesto cambiar. Se van a modificar algunos de estos, se van a añadir, a pedir que se ponga no solamente carbohidratos, sino también los azúcares añadidos, que es uno de los que se quiere pelear. Esos son voluntarios. Normalmente la gente lo hace es para resaltar un ingrediente que tiene beneficio para la salud, pero no es requisito. Todas esas cereales, por ejemplo, siempre tienen grande la sección de vitaminas porque se enriquecen esos productos. Y por último, en etiquetado hay la declaración de contenido. Ellos le llaman afirmaciones. No sé qué término les gusta más, declaración o afirmación. Declaración. Exacto. Entonces hay que decirle al FDA que cambie la traducción del documento. Es mejor la palabra declaración que afirmación. Declaración de contenido nutricional, que es de que cuánto tiene de un ingrediente que quieran resaltar, que tiene poco, que tiene mucho, etc. En cambio de salud es directamente decir que por la presencia de un nutriente se tiene un alimento, un beneficio a la salud. De contenido nutricional algunas se basa en la composición y concentración del componente. Si se hace debe incluir el nutriente, la porción y lo mismo en la publicidad. Algunas de estas empresas han tenido que modificar sus etiquetas ya con producto en el mercado. Este fue un caso típico por las declaraciones que hacen a veces en sus propaganda, ¿no? En el mercadeo del producto. ¿Cuáles son las aceptables que determinan el nivel de, o sea, los términos que se pueden utilizar? Libre de, bajo en, por supuesto todo esto en inglés, ¿no? Free of, low in, y puede ser grasa, saturada, sodio. Alto, high in, good source of, buena fuente de. Reducido, reduced, menos, less, ligero, light, más, more. Son los términos que se pueden utilizar. Y en el otro lado, las declaraciones de salud, en cambio, son específicas de un ingrediente y un beneficio a la salud. Y solo estas 12 son las que están en el manual, pues como, bueno, están en el CFR realmente como aprobadas, que se pueden utilizar. Calcio y osteoporosis, bueno, algunos de corazón, todas estas. La verdad, hay unas de estas que nunca en mi vida he visto que las utilicen. Pero estas son las aprobadas. Y si van al manual, van a encontrar, y está en español, como les decía, las afirmaciones. Esto va a cambiar pronto cuando mandemos un email al 1-800-FDA de declaraciones permitidas, calcio y osteoporosis. Aquí dice el CFR donde está el reglamento sobre eso, los requisitos para el alimento, qué debe incluir la declaración y algunos ejemplos de referencia como para que lo tengan. Entonces vale la pena revisarlo si quieren resaltar por mercadeo un producto. Y el COOL, como hablamos hace un rato, es la regla de país de origen y le aplica solo a estos productos.
cortes, pescados, carnes, productos agrícolas perecederos, frutas y vegetales, maní, nuez, etc. ¿Sí? ¿Falta uno? Si se mezclan los países de origen, no necesariamente aplicarían. Pero, por ejemplo, en carne se está vendiendo que dice carne de Con carne molida a veces tiene varias fuentes y este es uno de los dolores de cabeza que tienen la industria porque tienen que declarar todas las fuentes. Y no aplica para procesados ni para combinaciones de productos. Ahí estaba la queja que hubo de Canadá y México en la OMC y ganaron. Entonces algo va a tener que modificar Estados Unidos en el tema del requisito de la ley CUL. Cuando dice no aplica, pero no te restringe tampoco. O sea, si quieres poner el país de origen. Ah, no, claro, sí, no hay problema. Entonces simplemente por requisito de poner. Bueno, ahora sí entremos al tema de enlatados y sé que aquí hay bastantes y conservas y todo esto, así que pues a ver si me tiran al paredón, a ver si nos inventamos alguna respuesta. El siguiente es procesados, y esto es un reglamento que viene de mucho tiempo atrás. Acuérdense que es uno de los primeros en la evolución de sistemas de gestión. Son dos partes principales, la parte 113 que habla de alimentos de baja acidez y la 114 de acidificados. La 110 ya la vimos, es BPM, que le aplicaría a otros alimentos. Y las diferencias entre quién le aplica a qué es dependiendo de las propiedades coligativas de ese producto. Entonces, ¿qué es? Las dos factores, pH y actividad de agua. ¿Okay? ¿Y a qué se deben estos controles? Básicamente dedicados a un patógeno en particular, el Clostridium botulinum. ¿Qué causa la toxina botulínica famosa? Pero, sí, creo que el pobre camarógrafo lo tengo... ya me quedo quieto. La toxina botulínica es pariente, o sea, es la misma bacteria, es una que produce la toxina del Botox, pero no es la misma toxina. Entonces, esa toxina lo que hace es, ¿qué hace el Botox? Paraliza el músculo, ¿verdad? Pues sí, lo mismo hace la toxina botulínica en el alimento, sino que paraliza un musculito insignificante que es el corazón. Entonces, es el único pero de eso. Entonces, por eso es el control tan fuerte. ¿Y por qué? Porque mucha gente hace conservas en casa. Como ellos tienen estaciones, entonces en invierno se quedan sin comida. Entonces, mucha gente en verano, en otoño, hacen conservas, las guardan para consumirlas en el invierno. Entonces, las guardan en la casa a esta temperatura ambiente y allí se han dado los problemas de botulismo, mucho en producción casera de conservas. Pero para los industrializados, hemos venido trabajando con estos controles. ¿En qué se basa la definición? Si es de baja acidez, a ver, ¿baja acidez qué implica? A ver, ¿baja acidez significa pH alto o pH bajo? pH bajo. Exacto. Pero bien que todo el mundo puso los frenos y le dieron de vuelta para atrás. Es al revés. La escala del pH va del 1 al 14. 7 es neutro. De una de referencia, no hay casi todos los alimentos están en el rango de entre neutro para abajo. Solo hay un alimento que tiene pH básico. No sé si alguien sabe, a ver si gana ahí un tamal. ¿Quién puede decir un alimento que esté en la escala básica? Solo la clara del huevo. Si alguien nos dijo, ya se acordó de la otra vez. Solo la clara del huevo es la única. Inclusive el pH sube. Mientras más viejo es el huevo, si está almacenado, va subiendo el pH de la clara. Solo de referencia. Entonces todos son ácidos en la tendencia de neutro para abajo. Más ácido va a ser mientras más bajo el pH. O sea, 1 es lo más ácido. Entonces, cuando se habla de productos de baja acidez, significa que su pH tiende a ser alto y hay un límite. Y ese límite está basado, así como vimos la tabla hace un rato de la listeria, esa tablita para el Clostridium diría que no crece por debajo de 4.6. Y de ahí viene el famoso 4.6. Entonces, si el pH está por encima de 4.6, o sea, pH alto, es baja acidez. Porque no está pH acidificado, cercano a 1. Pero también va esto paralelo a la actividad de agua. ¿Por qué? Porque el Clostridium botulinum necesita un envase hermético, y eso son las conservas, las latas. Necesita un pH mayor a 4.6 para crecer, pero también necesita agua por encima de 0.85 de actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? Si quieren la ecuación cruda es la presión de vapor presión de vapor de agua del alimento sobre la presión de vapor del agua pura en condiciones ideales. Entonces, por eso es una escala que va de 0 a 1. El agua es 1, el agua pura. Entonces, la idea es que mientras más agua tenga disponible
el producto, más sube. Casi todos los alimentos están por encima de 0.9. Pueden considerarlo como 90%, pero no es humedad. No es la humedad común y corriente que hacemos en el análisis de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias no crecen si no es con 0.85 o más de actividad de agua. Entonces, si cualquier alimento ustedes diseñan con actividad de agua menor a 0.85, ya solo le cae la regla de BPM. Menor a 0.85. Porque ya con esa actividad de agua no puede crecer el botulismo, entonces ya el producto está protegido. Pero, si el producto está con actividad de agua mayor a 0.85 y pH 4.6, mayor a 4.6, cae en baja acidez. Si la actividad de agua está mayor a 0.85, pero el pH es ácido, es un producto acidificado y cae a la regla 114. Entonces la primera de baja acidez requiere un tratamiento térmico para eliminar esporas de Clostridium botulinum, mientras que el de abajo, como es acidificado y ya el ácido lo controla el Clostridium botulinum, pero sí requiere un tratamiento térmico para eliminar las células vegetativas en la conserva. En cambio que los que tengan por debajo de 0.85 no le cabe. Si son productos con carne, que me están hablando aquí de pupusas y de tamales, etcétera, pues nada de esto le cabe, porque tiene que ir a la legislación del USDA, que tiene su propia regla de enlatados y esas son las reglas de esa parte. Y recuerden que no lo pueden exportar porque tienen que tener equivalencia de inspección país a país, hasta que lo hagan, ¿no? Y sé que hay esfuerzos para hacer ese trabajo. Entonces, si lo quieren ver por escrito, las definiciones, la 113 es de LACF, Low Acid Canned Foods. La palabra can venía de lata, pero ya no necesariamente aplica a una lata, pero la dejaron. Can implica un producto empacado hermético. pH mayor a 4.6 y actividad de agua mayor a 0.85 son sólidos y empacados en envases herméticamente sellados. Entonces, esos requieren lo que se llama esterilización comercial. ¿Qué significa eso? Que tienen que ir a una autoclave. ¿Por qué tienen que ir a un autoclave? Solo para que quede claro. Porque el agua hierve a 100, ese es el gran problema. La espora no va a morir a la temperatura de ebullición del agua porque son bastante resistentes. Una espora es la forma resistente de ciertas bacterias, como el Clostridium botulinum. Entonces, si el agua no le puedo subir la temperatura por encima de 100, porque cuando pasa de 100 se evapora. Entonces nunca voy a poder pasar de allí. Pero si meto presión, como en un autoclave, el punto de ebullición del agua cambia y se sube a 121. Y en esas condiciones, con 15 minutos de tratamiento, se obtiene la esterilización comercial, que es destrucción de esporas. En cambio, que acidificado, que le aplica la 114, son los que tienen la actividad de agua alta, 0.85, pero con el pH por debajo de 4.6. Todos estos deben cumplir con dos requisitos que vienen del registro de instalaciones de mucho antes del de ahora. El primero es el FCE, y noté que muchos rechazos de productos eran causados porque la empresa no tenía este número. El FCE es Food Canning Establishment Number, número de la planta de enlatado de productos. Pues con eso es un registro y con eso ellos administran todas las plantas proveedores de productos esterilizados comercialmente. Pero de ahí, para cada producto, ya sea acidificado o de enlatado para baja acidez, tiene que tener un SID. ¿Qué es un SID? En inglés se llama Submission Identifier, pero en realidad es que es el proceso que se ha estandarizado para un producto en específico, ¿sí? Es decir, es un documento donde ustedes describen cómo se hace ese producto y ellos lo revisan para determinar que ese proceso sí va a cumplir el objetivo de eliminar el Clostridium botulinum o las vegetativas en el caso de acidificados. Okay, ¿quién tiene aquí SIDs? ¿Y cómo lo hicieron? O sea, llenaron solo para que se le cuenten al resto de... A ver, el otro micrófono está. Me toca acá. Bueno, generalmente tenemos una persona que está constante con el FDA, Autoridad de Procesos, el cual está subiendo constantemente los productos en desarrollo, en donde nos especifican qué parámetros de calidad, cómo es el nombre del producto, las presentaciones, las especificaciones del empaque y lo que es el grosor o espesor. Y se ve lo que es lo que usted mencionaba de la acidez, ¿verdad? Entonces es como el código del producto, aunque sean nosotros que reportamos casamiento, digamos, o frijoles, si son 4 presentaciones, son 4 SID diferentes para cada uno y según sea el empaque. Sí, bueno, la clave de eso es si están pensando en productos de este tipo,
Eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta y conseguirse una autoridad de proceso. ¿Qué es una autoridad de proceso? Es alguien que el FDA reconoce como que sabe del tema. Normalmente no es que tenga un título ni nada, no hay una certificación de una autoridad de proceso, normalmente es alguien con experiencia que lo ha demostrado y esa persona les ayuda a llenar esta información. De nuevo, porque tienen que validar ese proceso y hay que hacer una renovación con empresas que ofrecen el servicio de validar en las autoclaves, etc. Es un proceso muy complejo porque, por ejemplo, si tienen ustedes una lata de frijoles, ¿no? Hay que medir la temperatura, de que la temperatura interna de ese producto llegue a los 121 grados y que pase estos 15 minutos, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde medirían ustedes la temperatura de ese producto? En el centro geométrico de la lata. Pues no necesariamente, porque si el producto tiene frijoles, por ejemplo, la gravedad juega un rol. Los frijoles van a estar asentados. Entonces, en realidad va a estar en el centro, pero en el centro de la masa sólida del producto. Entonces, va a ser un poco más abajo del centro. Y lo que ellos utilizan es unas latas especiales que tienen una termocupla exactamente en el centro geométrico. Esto lo llenan con el producto, la enlatan y de ahí la mandan al proceso para medir de que allí se llegó y con eso validan un proceso. Entonces, es complejo, pero es una validación que hemos venido haciendo por mucho tiempo, pero es lo que garantiza que el producto cumplió con el tratamiento térmico aplicado. Y para eso hay el tema del regulatorio en esto, pues hay mucha información, como les digo, uno de los procesos más viejos en el FDA. LAC, como lo decía, es Low Acid Canned Foods y AF, Acidified Foods. Pueden bajarlo, está en español, inclusive la guía de cumplimiento con estos. Esta tablita es la que resume lo que hemos venido diciendo. ¿Qué reglamento le aplica? Si el pH es menor o igual a 4.6 y la actividad de agua es menor a 0.85, no le aplica nada. Sí, va para BPM. Podríamos poner acá que le va para BPM normal. Si el pH es menor a 4.6, o sea ácido, y la actividad de agua es mayor a 0.85, le va a aplicar no el de bajo en ácido, sino el de acidificados. Si la actividad de agua es menor a 0.85, de nuevo no le aplica porque está baja la actividad de agua. Y si mayor a pH a 4.6 y mayor a 0.85, le aplica el de baja acidez. ¿Quiénes no deben? Están exentos, así como en las otras reglas que hemos venido hablando de las propuestas, esto es de la regla vieja, pues alimentos ácidos naturalmente, con pH menor a 4.6, bebidas alcohólicas, fermentados, procesados bajo la carne, porque esos tienen que cumplir con los reglamentos de la carne, que tengan actividad acuosa menor a 0.85, eso ya lo dejamos claro, no procesados por calor. La razón de por qué no aplica eso del calor es porque al ustedes calentar un producto, matan las células de la flora normal, entonces dejan que el clostridio, si no lo matan, la espora, sea oportunista y crezca. Alimentos no envasados en envase hermético, porque recuerden que tiene que ser anaerobio para que crezca el clostridio. Almacenados, distribuidos en condiciones refrigeradas, ¿por qué? Porque el clostridio, por suerte, no es psicrótrofo, no crece en frío. Y tomates o productos de pH con un pH inferior a 4.7. Parece una flexibilidad para este tipo de productos en el tema del pH. Bueno, aquí hay algunos otros. Estandarizados, bebidas alcohólicas, carbonatadas, fermentados, etc. Aditivos y colorantes, de nuevo, es un refrescamiento de lo vigente. Hay una base de datos que tiene todos los ingredientes que se añaden a alimentos en Estados Unidos. ¿Hay pregunta? Gracias. Se quiere vender miel, pero no someterla a proceso de calentamiento, sino miel cruda. ¿Qué se debe hacer para, por ejemplo, en base de vidrio, poder hacer el sellado del... En primer lugar, ¿qué le dirían de la miel? Acuérdense las condiciones, para que entren estas reglas. Tienen que tener el pH alto o bajo, pero la actividad de agua. La miel es pura azúcar. Ajá. Entonces la actividad de agua va a ser muy baja. Entonces por eso no le aplicaría ninguna de estas condiciones. Entonces, la miel es un alimento bastante seguro por su alta concentración de azúcar. Las bacterias no pueden crecer allí. Los problemas de la miel son principalmente pesticidas, ese tema, otra cosa que la abeja, pues como poliniza, viene de plantas y si tienen pesticidas pueden acumularlo en la miel. Pero por su naturaleza, todas esas jaleas, todo lo que tenga, son justas conservas porque le quitamos la actividad de agua. Entonces su conservación se hace por quitarle la actividad de agua. ¿Okay?
Sí, pero en el proceso del tapón para sellar, no Sí, necesariamente. normalmente la miel se le hace el calentamiento, pero es solamente para que se evapore, se cree vapor, salga de la lata y se pueda cerrar. Cuando se cambia la temperatura, succiona y queda el vacío. del vacío, por eso la protección. Es más, Solo calentamiento, podría ser solo el calentamiento del envase, cuando va a envasar. sí, normalmente se pone en una cámara, se calienta el envase, la tapa se deja suelta, Ajá. se hace el proceso, se crea el vapor, luego se cierra y luego cuando se enfría el producto se hace la succión de la tapa. Ah, bien, gracias. Entonces, en el tema de aditivos y colorantes, pues ver muchos productos rechazados por presencia de colorantes o ingredientes aceptados, hay una base de datos. Lo que hay que aclarar aquí el tema es de los ingredientes que se llaman GRAS. ¿Todo el mundo sabe quién es GRAS? Generally recognized as safe, generalmente reconocidos como seguros. Y esto es una controversia ahorita, no sé, hay muchos grupos de consumidores que están empujando al FDA a revisar el tema de los GRAS, porque hay muchísimos ingredientes allí que sean considerados GRAS. GRAS significa que se han venido usando por mucho tiempo y se los reconoce como seguros, que no han causado problema. Pero pues hay muchos que dicen que dependiendo de cómo se usan o dependiendo de la cantidad que se use, sí debería haber limitaciones en ellos, porque cuando es GRAS pues no hay limitaciones en su utilización. Entonces hay mucho en ese tema y pues el FDA está tratando de dar más información sobre qué se hace para categorizar a un producto en la lista GRAS. Pero bueno, hay bases de datos, de aditivos, de colores, de ingredientes, etcétera. Aquí están algunas de las páginas, de nuevo toda esta información la van a tener disponible. Pero siempre recuerden que todo está en el CFR. Entonces aquí es el CFR de colorantes y aditivos sujetos a inspección, digamos. Productos procesados, pues hay hay aditivos directos que se añaden para el producto y se tienen que declarar. Y los indirectos, en cambio, que se los llama a veces ayudantes de proceso, que no necesariamente hay que declarar. Entonces hay diferentes categorías de estas bases de datos. Entonces sí, revisar la página de ingredientes y empacado. El tema de empacado ahorita también es otra papa caliente, diría yo, por materiales de empaque. Porque se ha visto que hay muchos polímeros de materiales de empaque que están migrando al alimento y que pueden estar causando problemas. Se llaman disruptores endocrinológicos. Son polímeros que salen de los materiales plásticos y pueden causar problemas en el sistema endocrinológico de la persona. Uno de ellos es el famoso, el BPA, aunque si alguien que está con bebé o niño sabrá que le venden el biberón, mamadera, la mamila, que diga BPA free. El bisfenol A se llama. El problema es que este bifenol A está en todos los recubrimientos internos de las latas. Entonces hay una crisis ahorita porque si se prohibiera el uso de BPA, se quedarían sin el polímero para las latas, para todos los productos enlatados. Entonces el problema viene con que ese producto está en la lata, en contacto con el químico todo el tiempo y estaba almacenado por largos periodos. Entonces ese tema está allí, no me voy a meter más en eso, pero por eso están los requisitos de ingredientes y de materiales de empaque. Y aquí está la lista de aditivos, bueno, pues con el CFR que le cae a cada uno de los aditivos. Y aquí están algunos de los números de los CFR que hay que chequear para los diferentes aditivos, si es directo, indirecto, irradiación que se considera un ingrediente, sustancias permitidas temporalmente, sancionadas, GRAS y prohibidas. Ya. Una pregunta en los empaques de atmósfera modificada y el uso de dióxido de carbono y nitrógeno, ¿cuáles son las restricciones? Porque como no son realmente químicos, claro, ¿verdad? No, pero la atmósfera modificada per se es un gas y normalmente son esos dos, argón tal vez sería otro que se añade, pues no está, esos son los que se llaman indirectos o ayudantes de proceso, porque no necesariamente se tienen que declarar, no necesariamente se tienen que tener. El único que sí tiene restricción, pero es más bien política, es el monóxido el CO, monóxido de carbono, que sí le pusieron ciertas restricciones porque es demasiado bueno mantener el color de algunos productos
Correcto, y lo que yo te comentaba la vez pasada, mi rubro es productos pesqueros y la utilización es bien, es una aplicación bien frecuente. Claro. Entonces, digamos, la aplicación directa en la atmósfera modificada del CO, hay parámetros máximos, ya existe una tabla de parámetros máximos de introducción del CO. Pero, pero no se supone que está prohibido. No está prohibido. Ok. ¿O sí está prohibido? Que yo sepa, quedaron en que estaba prohibido, porque no es por salud, no es por inocuidad. Es simplemente que si ustedes le empacan la carne, por ejemplo, con el monóxido de carbono, le va a quedar rosadita, brillante, perfecta por todo el tiempo de almacenamiento. O sea, cuando lo descubrieron, los tipos dijeron, nos hicimos millonarios. Pero la queja vino de consumidores porque dicen que la gente basa su selección de la carne por el color y que estaban engañando al consumidor por eso. Pero no tiene nada el color de la carne no tiene nada que ver con la inocuidad de la carne. Y ese es un problema. Entonces no se pudo convencer, fue un problema político en realidad en el Congreso, esta restricción del uso del monóxido de carbono. Es decir, es muy bueno y no se ha encontrado ningún problema. El problema es que, ustedes saben, el monóxido de carbono es el que cuando la gente se muere en los garajes o en los carros es porque es un gas letal. Pero no es que estemos inhalando el gas, o sea, el delivery, la entrega del gas en el alimento pues no va a causar problemas. Tal vez sea un problema en la planta para seguridad ocupacional de los empleados que estén ahí en la cámara de gas. Entonces, pero por eso es que tiene esas restricciones del monóxido de carbono. Y sé que quedó ahí la batalla. Monóxido, ¿verdad? Ya el CO2, el monóxido. De ahí los otros nitrógeno. gases inertes, CO2, argón, nitrógeno, no hay problema. Okay, gracias. Es el monóxido, solo el CO. Ese CO al combinarse con la mioglobina del músculo de la carne forma un rojo súper bueno en pollo, en todos los productos y también en pescado. Bueno, y HACCP, terminemos con HACCP porque es el requisito para productos, jugos y mariscos, simplemente para dejar claro de qué se trata esto. Metodología que considera peligros, ya sea químicos, físicos y biológicos. Recuerden, en FISMA solo se enfoca mucho acá. Anticipar y prevenir los problemas antes de que ocurran para evitar ETAs por productos que han estado manejados inadecuadamente en toda etapa de la producción y distribución, y el FDA solo lo exige para mariscos y pescado y para la producción de jugos. Existe, como les decía, un programa voluntario que es para los lácteos, pero solo los lácteos de grado A que tienen grados de calidad allá. Si van a la página de HACCP del FDA, normalmente están, tengo que actualizar esta página, porque cada vez le van cambiando a la página del FDA. Hay 4 HACCPs descritos allí. Jugos, uno, mariscos, el otro, el de lácteos voluntario, y uno es sistemas tipo HACCP para servicios de alimentación. Acuérdense que en los restaurantes, etcétera, también hay cocciones, también hay procesos, entonces se quiere crear empezar a crear esa cultura de registros, etcétera, para los servicios de alimentación. Este es el HACCP, los 7 pasos, ahí pueden recitarlos de los cursos que habrán tomado. Estoy seguro que la mayoría, todo el mundo de aquí, de alguna u otra manera, ha interaccionado con cursos HACCP, pero son, primero, ver las etapas y ver si hay peligros, el análisis de peligros. Luego, si esos peligros, ver cuáles son significativos y necesitan un control para convertirse en PCC. Si tengo un PCC, quiere decir que tengo que tener un límite. El tercero es establecer un límite para ese PCC, y el límite debe ser el valor en el cual, si por debajo o por encima de ese valor, el producto ya no es inocuo. Esa es la clave. Muchas veces, yo diría que casi siempre que voy a una planta y voy a ver los registros HACCP, el límite crítico es un rango. Dicen temperatura de 85 a 90, de 105 a lo que sea. Siempre va a haber un rango. ¿Qué opinan de un rango en vez de un valor absoluto? En el PCC, recuérdense que ustedes pueden tener límites operacionales todos los que quieran para funcionar la planta, pero en el HACCP solamente se pone el crítico. Entonces, y normalmente va a tener que ser o mayor o igual o menor o igual a un valor absoluto. ¿Por qué? Porque si ponen rangos me están diciendo que el producto es peligroso por debajo del rango menor y por encima del rango mayor. Y no es cierto. Entonces tienen que verlo de esa manera. Y en todas las plantas que hemos ido, lastimosamente, siempre hay rangos en los límites críticos. Así que así se diga que ya tiene HACCP y todo, el entendimiento de cómo se maneja todavía está en desarrollo. Y créanme que eso ha ocurrido en todo lado. Procedimientos de monitoreo de esos límites críticos para saber que el PCC está controlado.
acciones correctivas de esos límites críticos para sí, a ver. El rango no será como cultural. Sí. Sí, no, es que eso lo digo, esto del rango es algo cultural, o sea, viene, o sea, no tengo idea, pero se nota que en la discusión hay... ¿ah? Es como una doble protección porque antes de que llegue Sí. el típico que estás Sí, seguro que haga. y puedes ponerte todos los límites operacionales que quieras. O sea, está bien que se proteja. Normalmente el límite mayor es por calidad, no es inocuidad. Y acuérdense que HACCP es solo inocuidad. Si ustedes se ponen allí los límites, ustedes están diciendo que el producto no es inocuo. Acuérdense, el límite crítico es solamente indica de que si no se está dentro de ese límite, o por debajo, o por encima del límite, el producto no es inocuo. Entonces, por eso es importante solo poner el valor crítico. Ahora, que la planta funcione con límites operacionales tal vez por encima del límite crítico, para que de esa manera tal vez nunca falles. El límite crítico lo puedes hacer. O sea, esa es tu gestión de la empresa. Pero el límite crítico, el que pongan el HACCP, pongan simplemente el realmente crítico, porque la definición lo dice es cuando el producto ya no es inocuo. ¿Ok? Entonces, la acción correctiva es qué hacer si fallé, cuando vi que en mi monitoreo el límite crítico no se cumplió en el punto crítico. Y la acción correctiva, esto siempre lo estoy repitiendo, normalmente tiene 4 componentes. A ver, ¿quién me dice? Corregir, o sea, por el nombre viene, hay que corregir algo. Entonces sí, parar la línea y corregir el problema. Segregar el producto comprometido, porque hay veces nuestro último dato nos dice que estuvo bien, todo ese producto está comprometido. Tercero, hacer algo con ese producto, disponer de ese producto. Y cuarto, asegurarse que ninguno de esos productos salió al comercio. Esas son las por ley escritas en las acciones correctivas. Y verificación, ayer ya lo dijimos varias veces, tiene varias partes: verificación, validación y reevaluación. Verificación per se es que tiene dos dimensiones, lo mencioné ayer. ¿Cuáles eran? Verificar. Ver que lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo. Eso es una verificación. Pero también ver que lo que estoy haciendo me da el resultado que quiero. O sea, siempre hay que verlo de esas dos dimensiones. Validación, en cambio, también dentro de verificación. Me acuerdo que una vez empecé a dar unos cursos que se llamaba los puntos críticos del HACCP. Y era el paso 6. Porque en realidad ahí está todo. Ahí es donde uno verifica que funciona el sistema y valida los puntos críticos de control. Y validar es el ejemplo que di hace un rato de la lata y de la termocupla, etcétera. Eso es validación. Cuando realmente medimos las condiciones, medimos ese límite crítico y tomamos datos microbiológicos, etcétera, para apoyar esa decisión. Y todos esos documentos se dejan de respaldo. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque lo que se está hablando con HARP, esa es la idea, que todo tenga validación, que todo tenga verificación y documentación. Y el último paso de HACCP, pues, los documentos, los registros, establecerlos, mantenerlos para manejar la planta. En el análisis de peligros, bueno, tanto el FDA como el FCIS pide que todo el mundo lo debe realizar por escrito, y no se aplica el tema de HACCP a los alimentos acidificados o de baja acidez, como lo vimos hace un rato. Cada una de las legislaciones tiene guías para ayudar a la industria a cumplir con el HACCP. El FDA tiene la guía para productos de mar. Les dije que en FISMA lo único que había salido de productos de mar era la guía actualizada del 2011. La guía para el control de HACCP peligros en jugos y productos de jugos. Hay una guía también para la de lácteos. Y el FCIS, que tiene carnes, tiene sus guías propias de HACCP para carnes. Si van a la página del HACCP de mariscos del FDA, aquí están los diferentes cambios legislativos. Este es el CFR 123 para mariscos. Y lo que sí quiero que noten allí es la última edición de la guía para controles de peligros en productos de mar, que es la del 2011 que salió con FISMA. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? ¿Qué tienen que hacer los productores de mariscos? Reevaluar su plan HACCP completo con la nueva guía y mejorar un poco la documentación, el respaldo de todos esos BPMs y POEs del análisis de peligros que no son PCCs. Jugos también tiene su página, ellos sí tienen, también tienen la página de HACCP de jugos y tienen una guía que esa sí sigue siendo la misma original, la primera edición del 2004. No he escuchado que estén sacando
una nueva versión, pero no les sorprenda que eso ocurra. En el tema de jugos solo voy a mencionar el entender qué es lo que debe cumplir el proceso. Este es uno de los que el HACCP exige cumplir un objetivo. Y exige básicamente que el proceso el jugo debe ser pasteurizado o procesado para reducir 5 ciclos logarítmicos de bacterias. O sea, es específico en cuánto se debe reducir un patógenos entéricos. En este caso es patógenos entéricos, Salmonella, E. coli, etc. Entonces, ¿qué son 5 ciclos logarítmicos? ¿Ah? ¿De qué se trata? Pues 10 a la 5. Ok, estamos llegando por ahí. Bueno, ciclo logarítmico es transformar ese 1 por 10 a la 5 en logaritmos. Entonces, 1 por 10 a la 5, ¿cuántos logs es? 5. Ok, entonces vamos a hacer que todo el mundo entre en la misma onda. Entonces, 1 por 10 a la 5, logaritmo es 5. 1 por 10 a la 5, si lo pusiera en números, ¿cuánto es? 100,000, ¿no es verdad? Ok. Entonces, si yo tengo, aquí me está diciendo que yo tengo que reducir 5 ciclos logarítmicos. Entonces, si yo tenía 100,000 células, va a quedar en 0. Esa es la idea. Pero si yo tenía 1,000,000 de células, son 1,000,000 de células, ¿cuántos logs es? 6. Entonces ahí me va a quedar, pero por lo menos exige 5. ¿Por qué pidieron 5? Porque ellos hicieron una línea base de todas las materias primas de jugo y en el peor escenario tal vez habría alrededor de 4 logaritmos y dan un logaritmo extra de protección o margen de seguridad que se llama. ¿Saben cuántos ciclos logarítmicos hay que reducir en la pasteurización, en la esterilización comercial para el Clostridium botulinum? ¿Alguien sabe? 12. 12 ciclos logarítmicos. La 12D que se dice ahí, eso es lo que hay que reducir. Entonces imagínense lo intenso que es ese proceso para que logre reducir 12 ceros. Estamos hablando de 1 billón, ¿no? 12 ceros de células, de esporas en este caso del producto. Entonces siempre es bueno estar claro con el tema de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100,000 células y me dijeran que mi proceso baja a 2 logaritmos, ¿cuántas células me quedan? 100,000, quitémosle 2 ceros, quedan 1,000. O sea, son 2 ceros, quedan 1,000. ¿Y eso cuántos logs es? 1,000. 3, ok. Y si yo tengo las mismas 100,000 células y me dicen que baje 2.5 logs, vamos a ver, se entiende la escala de logaritmos. Pues hay que hacerlo con calculadora, ¿no? Mucha gente a veces piensa que es por la mitad el logaritmo. O sea, cuando hablamos de medio logaritmo es una cantidad que va a estar. Por ejemplo, si tengo 100,000 y quiero bajar 2.5 logaritmos, será una cantidad que va a estar entre, o sea, bajémosle los dos, quedan en 1,000, entonces va a estar entre 1,000 y 100 en ese rango, porque la escala es logarítmica y va de 10 en 10. Entonces quiero que quede claro, y para confundirlos más, cuando les venden desinfectantes, les dicen que este producto mata 99,99% de las bacterias, ¿sí o no? ¿Eso es buenísimo o no? ¿Es bueno o no? Es casi todo, ¿no, verdad? Pues no necesariamente. Porque 99,99 son 4 logs. Si había 6 logs, quedaron 2. Así que no es que desinfectó todo. Entonces tienen que pensarlo así. Cada 9, cuando les digan 99, cada 9 representa un log. ¿Ok? Entonces cuando es 90% es un log y así sustantivamente. Entonces si les venden un desinfectante o un tratamiento de proceso que mata 99, o sea que para cumplir con estos 5 ciclos logarítmicos deberían tener un proceso que mate 99,999 del proceso. Si quieren hagan la regla de 3 para que de tareas. HACCP de lácteos, solo lo pongo de referencia, no vamos a hablar mucho de esto, pero aquí está el manual de la ordenanza de leche pasteurizada, que es el programa PMO que ellos manejan. Ahí es donde se exige HACCP, hay una revisión reciente, relativamente reciente del 2011. Y lo que sí pues recomiendo que bajen es la guía de control de peligros para HACCP de lácteos.